Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sapiens. Esta es una extensión del Centro de Pensamiento Libre para la Sociedad. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que veníamos programándolo desde el mes de junio, que es el mes de la diversidad de género. Eh, para tocar esta temática, hemos invitado el día de hoy a una persona que no requiere mayor presentación. Es la PhD Brigitte Batiste, quien nos hablará sobre la realidad de lo que es la comunidad LGBTQ+, desvirtuando algunos mitos y prejuicios sociales sobre los diferentes géneros. Brigitte es una vocera firme del feminismo, la cultura queer y los derechos de la comunidad LGBTI. Ha sido miembro de la junta directiva de la ONG Colombia Diversa. Además, su activismo también se manifiesta desde sus columnas de opinión en diferentes medios como El Espectador, La República, Revista Semana, entre otros. Brigitte Batiste es mucho más que una mujer transgénero. A través de su admirable trayectoria profesional como profesora de la Universidad Javeriana, del Instituto von Humboldt y ahora como rectora de la Universidad EAN, se ha convertido en el símbolo de una sociedad más abierta al debate y tolerancia de un país que en los últimos años busca aprender a respetar, convivir y reconocerse en las diferencias. Bienvenida, científica Brigitte Batiste. Pues Charlie, qué gusto estar contigo nuevamente. Muchas gracias por esas palabras tan generosas y también muchas gracias a todos los que accedieron a compartir esta conversación. Bueno, a ti, bienvenida. Bueno, también nos acompaña en el Consejo Editorial un panel de lujo. Le damos la bienvenida, hace rato no la teníamos, a Ingrid García, quien es especialista en intervención psicosocial, intervención intercultural, coordinadora del Encuentro Internacional de Diplomacia Feminista por la Paz, funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno Federal de Canadá. Bienvenida, Ingrid. Muchísimas gracias. Yo encantada de estar aquí con Brigitte especialmente, pero igualmente con todos ustedes. La buena noticia, padre, es que ya le pedí que en adelante nos acompañe en el consejo editorial. Ha estado muy alejada, pero sabemos de su activismo como miembro activa del Centro de Pensamiento Libre. Nos ha traído todas las incidencias que a nivel internacional se avanzan, no solo en el tema de feminismo, sino también en el tema de la paz y de manera particular de la migración colombiana de la diáspora en el mundo. Gracias, Brigitte. Bueno, nos acompaña también el PhD Manuel Dolores Chamorro, quien ya es ampliamente conocido en este programa. El padre Chamorro, pues, ha sido vicario de la diócesis de Ipiales, la ciudad de las nubes verdes. Fue párroco de ese baluarte cultural e inmaterial de la humanidad que es el santuario de la Virgen de las Lajas. Bienvenido, padre Chamorro. Muchas gracias, cordial saludo a nuestra ponente y a todos los miembros. Y pues a mí me interesa sobremanera enterarme del tema de la conferencia de hoy porque implica muchísimo para nosotros desde el punto de vista moral y religioso para tener las cosas claras y siempre poder juzgar, si se admite la palabra, de la manera más correcta e independiente. Muchas gracias. Gracias, padre Chamorro. Sí, vamos más bien a analizar, porque no somos jueces, sino analistas en este importante panel. El agrónomo Octavio Cruz, quien es un líder ambientalista del Valle, ha presidido nuestro consejo editorial y ha impulsado diferentes temáticas que le aportan a la sociedad. Bienvenido, Octavio. Gracias, Carlos. Sí, buenas noches a
nuestra invitada especial y pues aquí atento a poder participar de una temática tan importante que pues, en estos tiempos tan convulsos pues da pie a que se pueda hacer hincapié en que son temas que tenemos que entrar a barajar con mayor frecuencia. Muchas gracias. A ti, Octavio. El historiador Jorge Enrique Esguerra, quien es fundador de la Academia Caldense de Historia, es profesor, fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Arquitectura y es un estudioso de diferentes temáticas. Se ha interesado Brigitte de manera particular por este tema. Nos ha enviado en el transcurso de la semana varios análisis de los documentos que con seguridad nos van a aportar y a permitir esclarecer algunas temáticas. Bienvenido, nuestro querido profesor Jorge Enrique Esguerra. Muchas gracias, Carlos, a Brigitte y a todos los panelistas. Espero que tengamos una noche muy fructífera en estos análisis tan importantes con respecto al tema que vamos a tratar. Vamos a ver si en el campo histórico puedo contribuir en algo. No soy especialista en él, pero vamos a intentarlo. Bueno, adelante. Gracias, profesor Esguerra. Nos acompaña el literato Pablo Emilio Obando. Brigitte, el profesor Obando es uno de los literatos más prolíficos de América Latina, con más de 22 libros que ha escrito. Cada año nos sorprende con unos libros interesantísimos. El penúltimo de ellos fue el dodo, que es una especie animal desaparecida, y en ese libro hace como una fábula y hace un juicio sobre si los animales tienen alma o no. Pablo Emilio es un gran ateo, pero él dice que los mejores cristianos son los ateos, ¿no? Bienvenido, profesor. Doctor Carlos Eduardo Lagos, presidente del CPL, felicitándolo y agradeciéndole por este foro tan magnífico y por supuesto un verdadero honor, un gran orgullo compartir con la doctora Brigitte Batiste. Qué gusto y ese saludo extensivo a todos los participantes en este foro. Un verdadero honor estar con usted, doctora Brigitte. Bueno, muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos, Brigitte, y quisiéramos hacer como una aproximación, un recuento de lo que ha sido concreto, la discriminación histórica frente al tema de género. ¿Nos escuchas, Brigitte? Perfectamente, disculpa, es que los perdí un instante. Bueno, a ver, empecemos por esta parte que siempre es como la que destaca el elemento pasional que viene asociado con las construcciones culturales y que hace que la controversia sobre el deber ser se presente de manera cotidiana, que es lo que está pasando en términos de género. Porque una categoría que parecería muy estable, que parecería fundamental en la organización de cualquier sociedad, aparece las últimas décadas, aparece tambaleante y llena de fisuras, para algunos muy peligrosas en el sentido de que atentan contra el orden establecido o histórico de las cosas, o por otra parte porque plantean una ruptura moral y una transformación muy amenazante de las condiciones de convivencia. A mí me dicen a menudo que no hay manera de
desligarse de un fenómeno natural tan establecido como es la diferencia de género y de sexo que están dados, bien sea por la naturaleza o por el origen divino de la creación. Y que jugar con eso, pues es ya jugar al borde de la Torre de Babel. Y eso me gusta mucho porque la Torre de Babel claramente fue un esfuerzo, bueno, pagano indudablemente y muy, digamos, atrevido de hablar la única lengua de la comunión perfecta, pero al mismo tiempo lo que creó la diversidad cultural en el planeta. La diversidad es tal vez lo que más nos perturba cuando en la cotidianidad aparecen condiciones, digamos, llamativas, disruptivas, novedosas, inesperadas, sorpresivas de lo que estamos acostumbrados. Como dice una de mis hijas, la naturaleza es aquello a lo que estamos acostumbrados. Y realmente, pues, me parece una muy buena definición porque tenemos una concepción de lo que es correcto, es a partir de nuestra experiencia, que es extremadamente limitada en términos de escalas de tiempo y espacio. Es muy difícil para los humanos, aun cuando tenemos textos y tenemos maestros, ir más allá de un par o 3 generaciones hacia atrás o ir más allá de el vecindario o la ciudad en la que nacimos y hemos habitado, aunque eso se cura, ambas cosas se curan, la una con el estudio y la otra con el viaje. Pero, digamos, en la cotidianidad, pues tenemos unos referentes que se han ido estandarizando y que incluso a veces decimos, los llamamos ancestralidad, los llamamos mandato divino o ley de origen, como lo hacen nuestros compañeros y hermanos arhuacos, y que a veces sí son extremadamente antiguos, pero otras veces realmente son reconstrucciones continuas que se hacen de las cosas. Entonces, la discriminación, para ir a la pregunta que hace Charlie, es el mecanismo de defensa con el cual actuamos ante la innovación, la sorpresa, lo que irrumpe en nuestra cotidianidad, a lo que estamos acostumbrados. Y que dependiendo de nuestra percepción del riesgo, genera una señal de peligro. Ahí hay algo peligroso y entonces lo condenamos, lo tratamos de controlar. En el pasado, por supuesto que lo que había era una construcción, digamos, simple del género, sobre todo asociada con los eventos de la reproducción biológica. Entonces, realmente incluso la palabra género no se utilizaba en la antigüedad clásica. Había hombres y animales. Y la mujer entraba en la categoría de los animales porque era la que permitía la reproducción de los hombres. Entonces, solo había un género. Realmente, entonces, pues no había mayor problema. Y luego, dependiendo de la cultura y del territorio y de la ecología, esa es otra historia, se fueron construyendo los géneros acorde con roles distintos a los de la reproducción biológica. Entonces, por eso aparecen culturas norteamericanas, indígenas, donde hay 7 géneros, por ejemplo, que están construidos sobre roles, uno de ellos, la reproducción biológica, pero otros 6 asociados con temas completamente distintos, algunos de función mística, otros de función comunicativa, otros médica, en fin. Curiosamente, el género ha tenido muchas, digamos, representaciones en distintas culturas. Entonces, puede haber más de 2 géneros, claro está. Lo que no está tan claro es que puede haber más de 2 sexos, y ahí seguramente hablaremos un poquito más de eso ahora. Entonces, la discriminación se presenta, insisto, como un elemento de control social
ante lo diferente a lo acostumbrado, no lo diferente incluso muy ontológicamente hablando, sino a lo acostumbrado. Dice, uy, no, esa señora no puede identificarse o no se puede presentar como se está presentando, este niño no puede hacer lo que está haciendo porque rompe el orden natural o el orden moral o el orden incluso constitucional de las cosas. Y eso no solamente pasa con el género, sino ha pasado obviamente con la etnicidad mal llamada raza. Los seres humanos no estamos divididos en razas, ese concepto no aplica a la especie humana, o a las edades y a los derechos y a las posibilidades de participar activamente en la sociedad independientemente de la condición biológica. Y yo creo que hay ahí tal vez el elemento central de la conversación sobre lo que significa hoy en día la discriminación o el reconocimiento de las diversidades en clave de género. Yo creo que para empezar podemos como plantear esa idea, digamos, una historia en la que el género es una construcción cultural y por ende la discriminación es un efecto de resistencia al cambio cultural. Perfecto, Brigitte. Bueno, en este momento ya retransmitimos a través del portal de la Cámara de Comercio Latinoamericano en Francia y de colombianos en el exterior. Ya por el live nos empiezan a acompañar miembros del Centro de Pensamiento Libre, Javier Mantilla Castellanos desde Bucaramanga, Edgar Galindo en Bogotá y el profesor Guido Ramos, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Nariño. Muchas gracias por acompañarnos, Brigitte. Muy interesante esta aproximación y quisiera entonces pedirle al profesor Jorge Enríquez Guerra un breve comentario sobre lo expuesto por Brigitte o un aporte adicional. Gracias, Carlos. Sí, Brigitte ha expuesto el tema central de lo que nos congrega, que es la discriminación y cómo se origina como una resistencia fundamentalmente ante los cambios. Sí, en la historia habría que señalar que en la historia lo que ha dominado toda la tradición es la persistencia de las sociedades patriarcales que han impuesto una forma de ver el mundo y de las relaciones entre los hombres y las mujeres como de dominación. Y pues que en términos precisos lo podemos denominar con la palabra machismo, ¿cierto? Es el machismo producto de las sociedades patriarcales. Entonces, esa imposición que relaciona sexo con género, en la antigüedad, ya lo dijo Brigitte, eso no era así, pero hoy se tiende a eso, a relacionar sexo y género como si fueran la misma cosa. Entonces, pero en la antigüedad se hablaba de dos sexos y los dos sexos era lo único que podía existir porque lo único que podía existir aceptado socialmente era porque eran los que permitían la reproducción de las especies. Entonces, lo que se saliera de allí, de esa relación, obviamente era contra la naturaleza o contra natura. Entonces, tenemos un poquito de historia, pues. Tenemos a Alberto Magno, por ejemplo, a principios del siglo XIII, describía la sodomía con ese término como una enfermedad contagiosa.
Y a continuación, Santo Tomás de Aquino, también en el siglo XIII, trató de demostrar que la sodomía, aplicando siempre ese término referido a la Biblia, se oponía a la naturaleza. La naturaleza había creado la sexualidad para la procreación. Eso era el concepto que se esgrimía. En la Suma Teológica es muy claro, se habla de contra natura. Es decir, Santo Tomás de Aquino está hablando de contra natura. Decía cosas como que la lujuria dentro de ella, el vicio contra natura, repugna la recta razón y es pecado. Es decir, cualquier cosa que se salga de la naturaleza, y la naturaleza es solamente lo que está dispuesto a la reproducción. Entonces, eso, mejor dicho, habría que mirar que en este caso la religión católica y todas las religiones, los cristianismos y el islamismo y todas las religiones antiguas, más o menos están enmarcadas dentro de la misma concepción que es la concepción patriarcal de las sociedades en la historia de la humanidad. Entonces, eso no es exclusivo de la Iglesia Católica. Y ante pues la insuficiencia científica para demostrar que eso no es así, pues obviamente eso se quedaba dentro de ese marco, el marco religioso, que era el que fundamentalmente dominaba. Pero a medida que van aumentando en el mundo las concepciones científicas y sobre todo en la medida en que las sociedades van avanzando en su desarrollo, que permiten que la mujer, por ejemplo, empiece a entrar en el campo laboral, que empiece a vivir otros mundos diferentes a los cuales se la tenía completamente rezagada o encerrada, empiezan a aparecer los cambios, muy lentamente, pero aparecen los cambios. Y obviamente es en las sociedades más avanzadas, en las sociedades industrializadas, como las europeas, donde primero empieza a aparecer esa nueva mirada que está muy ligada a la ciencia. Yo me quiero referir al caso de un libro que yo hace mucho vi en Manizales, desafortunadamente se me perdió, pero que es un libro determinante para entender esto. Se llama La sexualidad humana, de un investigador sexólogo de la Universidad de Caldas, en Manizales, Elí Alzate, ya murió hace unos años. Él explica claramente cómo la ciencia ha demostrado ya que el sexo no solamente tiene una función que es la función reproductiva, sino también la función placentera. Y ubica incluso esa función placentera en el hipotálamo cerebral y demuestra cómo en la evolución de las especies esa función se va complejizando y se va haciendo cada vez más importante. Y es en la especie humana en donde esa función adquiere unas características más sobresalientes, más importantes para el desarrollo de la especie y para sus relaciones entre sí. Entonces, Jorge Enrique, te interrumpo un momentico porque Brigitte tiene un comentario sobre lo que has expuesto. Listo. Excelente, correcto. Muchas gracias, Jorge Enrique. Respecto a esto último, claramente lo que, digamos, la ciencia está diciendo en la actualidad es que
uno de los papeles más importantes del sexo y del placer sexual es la de crear vínculos sólidos sociales. Es decir, es a través del erotismo, del deseo, de ese aspecto del goce compartido del cuerpo que se crean comunidades de distinta índole. Entonces, en biología se ha podido evidenciar en todos los primates, en todos los animales sociales que utilizan el sexo claramente como un mecanismo de construcción de comunidad. Y eso es muy bonito porque dota a la sexualidad de un papel que siempre había sido, digamos, censurado. Y respecto al tema de lo natural, por supuesto, lo curioso en los textos de Aquino o de Alberto Magno es esa afirmación de la contranatura cuando no hay nada más contranatura que el celibato. Y le pongo ahí un reto un poquito al padre Chamorro, que creo que se desconectó, porque el celibato es la negación de la reproducción. Y me parece que claramente es una opción cultural fundamental que hemos construido los humanos de no reproducirnos biológicamente para poder contribuir con la construcción de una comunidad virtuosa. Es decir, cómo transformamos el amor corporal y el placer en una fuerza de relacionamiento social, que es lo que la ciencia actual está diciendo. Entonces, el celibato es antinatural, por supuesto, pero tiene unos efectos positivos impresionantes. Pues aquí está presente, simplemente está en sala porque solo nos caben 6 personas en pantalla. Estamos rotando a nuestros analistas, pero por supuesto vamos a darle la palabra al padre Chamorro para que haga su réplica. Adelante, padre. ¿No tienes audio, padre? ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfectamente. Bueno, pues pienso yo de que debo compartir sobre este tema algo que para nosotros o para mí pues es fundamental. Primero ya se ha tocado el tema de que en esto tiene que ver mucho la ciencia. Hoy por hoy creo que es muy importante escuchar a los científicos sobre este tema. La Iglesia en este momento está esperando que se diga una palabra definitiva sobre este tema que estamos tratando. ¿Qué dice la ciencia? Al menos la que sea más profunda y más sincera sobre este tema. Yo creo que debemos esperar, como ya lo apuntaron y como supongo que pues Brigitte es una verdadera científica, que entonces es muy importante sobre primero el tema de la ciencia. La ciencia, ¿qué nos va a decir como última palabra sobre este tema? Gracias, padre. Esto creo que no está todavía dicho, ni creo que se dirá en mucho tiempo. Es al menos mi opinión. En segundo lugar, pienso que en todos los aspectos, y también en el aspecto del juicio que se hace, por ejemplo, sobre Tomás de Aquino y sobre a quién más que nombraban bueno, de todas maneras, yo creo que siempre es importante saber que ellos no contaban con la suficiente ciencia como para que ahora se pueda realmente decir que se equivocaron. En su tiempo, pues era válido lo que estaban diciendo, por la sencilla razón de que no contaban con los medios que ahora se cuentan. Es tan importante eso que se condenaba a Galileo porque se pensaba que estaba equivocado y que era en contra de la fe,
porque su ciencia le decía que no es el sol el que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del sol. Pues yo creo que eso es anacrónico en ese sentido, ¿no? De que queremos juzgar con nuestros principios de ahora lo que pasó. Bueno, y en tercer lugar, sobre el tema del celibato. En primer lugar, pues el celibato en un tiempo para la iglesia no fue obligatorio. Acuérdese que Pedro y algunos más apóstoles, que se diga, pues fueron casados y tuvieron hijos. Entonces el celibato apareció con motivo, y creo que Brigitte debe saberlo y todos lo sabemos, que el celibato apareció a medida que aparecieron los monjes. Y evidentemente, pues la aparición de los monjes no podía ser en el sentido que se entiende el monaquismo, no podía ser de hombres casados ni de hombres que convivieran con mujeres. Eso era el principio fundamental del monaquismo. Y el monaquismo se impuso luego como norma para toda la iglesia, que se definió ya con el Concilio de Trento, o sea, ya bastante tardíamente. Y después de eso, en cuanto al celibato, pues lo que se encuentra para nosotros como revelación es aquello de que las palabras de Cristo, que Brigitte muy bien la sabe, en qué nos basamos para lo del celibato. El celibato dice, y esto es algo que debemos estudiar a fondo, cuando Cristo dijo, Brigitte, algunos nacen así, ya otros entonces lo hacen voluntariamente. Ya va hablando del celibato en el sentido que ellos tenían de ser castrados, ¿verdad? Entonces, unos nacieron así, otros los hicieron, los hizo la autoridad, y otros lo hacen voluntariamente. Se dice pues que en este texto realmente está el celibato, y además se argumenta pues que Cristo no se casó, que bueno, y después hay una encíclica de Pablo VI que se llama precisamente así, Celibatus. Entonces, allí él trata de explicar y de decir que el celibato es un don del Espíritu Santo para la iglesia, y que para poder servir mejor a la iglesia será bueno el celibato. Desde luego, el celibato fue entendido como servicio a la iglesia, consagrándose a Cristo, ya haciendo el amor humano, no solamente para una mujer, sino el amor humano de entrega, especialmente al servicio de los más necesitados. Al menos así yo lo entiendo, y eso es lo que quería compartirles, Brigitte. Bueno, padre Brigitte, bueno, sobre celibato, yo creo que tenemos que hacer un programa amplio, porque miren que el celibato no ha sido exclusivo de la iglesia. Yo recuerdo cuando hice mi especialización en docencia universitaria, nos presentaron una película sobre Abelardo y Eloísa. Abelardo fue un profesor en Francia, en el año 1119, le encargaron la educación de la sobrina del canónico de la catedral, y se enamoran. Y al ser descubiertos, entonces se ordena la castración de Abelardo, y ella es internada en un monasterio y mueren separados. Es una historia muy bonita de amor. Me comentan que en París, para los que conocen, está la tumba y es muy visitada por los turistas. O sea que esa historia evidencia que también en la academia de la Edad Media se exigía a los profesores el celibato. Vamos a hablar de celibato más adelante. Brigitte, tocaste varios temas muy, muy interesantes, y es uno de ellos cuando dijiste que ante las cosas diversas o diferentes se activa en el ser humano
digamos, reactivo de la defensa, eso lo vimos, Pablo Emilio, en el diplomado de altos estudios en pensamiento crítico, y es básicamente el principio de supervivencia del ser humano, que se activa, por ejemplo, frente a la muerte, frente a un accidente o frente a las cosas que nos producen algún temor. Entonces me parece que es muy importante ese tema, y mira que estuve estudiando y en la Edad Media, en la antigüedad la homosexualidad era muy natural, y Alejandro Magno, Julio César, la practicaban en Roma, Grecia abiertamente, no solo ellos, sino la sociedad la practicaba abiertamente. Y también me causó curiosidad que en la Edad Media no fue tan criticada. La Edad Media tuvo 2000 años, obviamente también con unos periodos más oscurantistas que otros, pero sí un dato, Brigitte, y es que en la primera mitad del siglo XX fue donde más homicidios se realizaron sobre las diferencias de género, más que en toda la Edad Media. Ese fue un dato que me causó, me llamó la atención. Bueno, Brigitte, seguimos avanzando, entonces hay mucha curiosidad sobre el tema, seguimos avanzando con nuestra agenda y vamos a hablar entonces de la lucha por la reivindicación del movimiento LGBTQI+. Pues ahí yo realmente reconozco que en gran medida esta diversidad de identidades que hoy en día se manifiesta no existía cuando yo nací en 1963, donde se hablaba sotoboche de la homosexualidad, únicamente como un hecho, y eventualmente había otros términos muy poco apoyados sobre el travestismo, sobre las parafilias, en fin, dentro de la narrativa de la psicología que estaba pues en pleno desarrollo. Pero al mismo tiempo aparece el movimiento feminista derivado de la capacidad de independizar el cuerpo de la mujer de la función reproductiva, de la función de gestación y de cuidado maternal que siempre había sido asociada con su función cultural. Cuando aparece la píldora anticonceptiva, los métodos anticonceptivos y la posibilidad de declarar la autonomía sexual de la mujer, pues obviamente se liberan todas las capacidades de repensar el género y los roles asociados con el género en cualquier cultura. Y hago ese énfasis porque los efectos son muy distintos en Asia, en África, en Europa o en América. Pero en todos los casos lo que sucede es que la categoría de lo femenino y del poder de lo femenino se convierte en algo fundamental en la reestructuración de la sociedad. Lo femenino le da vigor a la intelectualidad y la cultura de la mujer y la posibilidad de asumir todos los roles. No hay nada que no pueda hacer una mujer biológica, y eso entonces implica que los atributos que se le asociaban a la mujer quedan un poco flotando para que la sociedad defina qué hacer con ellos. Y ese es el origen de la transformación cultural de lo femenino y de la adopción o la experimentación que hoy en día estamos viviendo de los atributos de lo femenino y lo masculino en todas las sociedades, y que dan lugar un poco a esa idea babeliana de la confusión. ¿Cómo es que hay hombres que hoy en día
rechazan su identidad biológica y asumen una identidad femenina, como en el caso mío, trans, y con una historia, una narrativa, una particular reflexión al respecto, o viceversa, o cómo la noción de lo mujer se convierte en un elemento fundamental de la revolución cultural que vivimos hoy en día en todos los países, sobre todo latinoamericanos, y eso es interesante porque los movimientos feministas latinoamericanos tienen un poder distinto al de otros movimientos feministas. Yo estoy segura que Ingrid tiene ahí mucho que decir. Ingrid, coméntanos algunas cosas sobre lo que acaba de abordar Brigitte. Yo sé que tú eres una líder feminista muy documentada, muy estructurada. A mí me encanta hablar con Ingrid porque siempre tiene sus datos y hace una reflexión objetiva sobre los temas que se abordan. Adelante, Ingrid. Bueno, yo tengo que decirles que estoy extasiada escuchando a Brigitte porque la manera como expone el tema desde lo histórico, desde el conocimiento, pero también desde la experiencia, le da mucha fuerza a su palabra. Y eso, como les digo, me da mucho placer escucharte. Y mientras tú hablabas, yo decía, sería buenísimo invitar a los panelistas aquí presentes a ver la película Barbie. Les invito a ver Barbie de verdad y de pronto analizar un poco qué sucede en esa película. Y podría ser un tema después de Sapien, luego de que ustedes la vean. Pero yo quisiera aprovechar mucho más a Brigitte porque de las cosas que uno, estando por fuera, y que la gente se sorprende es, pero cómo la sociedad colombiana, con ese miedo a lo desconocido, porque la discriminación precisamente es eso, ¿no? También miedo a lo desconocido. Cuando tú conoces, tú te acercas y tú pierdes ese miedo. Entonces, haciendo esa pedagogía, una pedagogía básica, Brigitte, cuando uno escuchaba que el cuento de la ideología de género y cómo eso cambió toda una estructura para votar por o contra, entonces yo te invitaría a definir términos básicos para que nos ayude a todos y a todas y a todos los que nos están oyendo también en el programa, sobre qué es identidad de género, qué es la expresión de género, qué es la orientación sexual, como para empezar a entender y que la gente ya no se deje embaucar con ese concepto de ideología de género y nos van a acabar. Muchas gracias. Bueno, Pues muchas gracias, Ingrid. Sí. Ingrid, sí, precisamente dentro de la agenda que tenemos con Brigitte están esas preguntas, esas aclaraciones. Mira, vamos a abordar en este momento con Brigitte la definición de cada uno de los elementos de la sigla del movimiento LGBTQI+, pero también estamos hablando de CARE, que creo que es... empecemos por CARE y luego Brigitte e Ingrid, no recuerda las tres preguntas que hiciste, porque hay que hablar de identidad de género, enfoque de género, porque recordemos que tal como sucedió, por ejemplo, en el plebiscito por el Brexit en Inglaterra, las derechas manipularon tanto a la opinión pública que la gente votó en contra de la migración, no en contra de la salida del Brexit, y luego estaban arrepentidos. Lo mismo sucedió, Octavio, en el plebiscito por la paz en Colombia, donde la gente votó por lo que la ultraderecha colombiana llamó la ideología de género. Y cuando yo estuve en las dos orillas, nos explicaban que no existe la ideología de género, sino el enfoque de género. Pero esas son las preguntas que, Ingrid, me ayudas, por favor, porque no manejo. Sí, yo estoy segura que ya Brigitte lo va a hacer de manera absolutamente metodológica. Es un poco comenzar con la identidad de género, sí, la expresión de género y las orientaciones sexuales. Estoy segura que esos conceptos básicos nos van a ayudar a todos y a todas
a Adelante. comprender. Muy importante. Lo primero es establecer un acuerdo acerca de la categoría de género como una construcción cultural. El género es un conjunto de atributos que una comunidad, una sociedad le otorga a las personas o reconoce en las personas para definir su rol y su papel tanto en la vida sexual como productiva y reproductiva de una sociedad. Entonces, el género es una construcción cultural y por tanto, por eso cada sociedad tiene maneras de entender el género. Es muy distinto, digamos, la feminidad de los filipinos o las filipinas o les filipines, si vamos a hablar en esos términos, de la de los rusos o rusas o de los mexicanos o mexicanas, porque se trata de un conjunto de atributos que se construyen históricamente, de atributos y que son derechos y deberes particulares. Entonces, el género es una construcción cultural que da lugar hoy en día a esa LGBTIQ más o menos, porque es una, ese número de letras está asociados con identidades o manifestaciones que reclamamos algunas personas para presentarnos en sociedad, ¿cierto? Me gusta la Q dentro de ese LGBTI para pasar a la pregunta de Charlie, porque queer o queer o es muy difícil de traducir, yo lo defino como chueco. Es un concepto que surge en los años 70, pero que en lo coloquial, tal vez ustedes recuerdan a nuestros mayores hablando de que fulano de tal se torció, se le volteó la manita, se fue por el camino de la homosexualidad y resultó gay. Y lo queer es muy, muy interesante en ese sentido porque reconoce que sí, que hay una desviación del camino predominante de los roles y de las asignaciones de género y de sexo. Entonces lo queer representa cualquier, digamos, distorsión, disonancia de la condición, digamos, establecida o acordada en una sociedad acerca de la identidad de género. Ahora, como la identidad de género es una construcción cultural, hay que preguntarse de todas maneras qué relación tiene con la identidad sexual, porque ahí hay un elemento más complejo. Estamos también acostumbrados a que el sexo está definido solamente en un esquema bipolar. Hay dos sexos. Y no hay necesidad incluso de llamarlos macho o hembra, porque biológicamente hablando uno podría hablar de ceros y unos, es decir, para no generar prejuicios. Y la combinación sexual o la recombinación sexual es la que produce la innovación a través de la genética, a través de la meiosis y la mitosis, y entonces vuelve a aparecer ceros y unos a lo largo de la historia. Pero la función de la sexualidad, como bien veníamos diciendo antes, no es exclusivamente la recombinación, sino también la generación de placer y la generación de conexiones culturales. Entonces, 0 más 0 igual a 0, pues no pasa nada, 0 más 1, 1 más 0, 1 más 1, en fin, lo cierto es que la sexualidad sí parte de la diferencia genética, pero a lo largo de la evolución, la sexualidad ha tenido una expresión de caracteres secundarios increíblemente compleja, que está diseñada, como decía Darwin, para garantizar la producción de diversidad y la selección natural posterior. Entonces, la sexualidad de unos y ceros es subyacente al fenómeno reproductivo, pero lo que realmente opera en la sociedad y en todos los grupos de plantas, animales, etcétera, es la búsqueda de parejas
o de recombinantes a partir de caracteres secundarios, es decir, a partir de elementos de seducción y de atracción. Por eso cuando uno ve estos documentales de Richard Attenborough sobre las aves que bailan encima de una ramita y que son absolutamente desquiciadas, uno dice, pero ¿cómo llegó la evolución biológica a producir este nivel de sofisticación? Que definitivamente es un carácter sexual secundario, pero de un nivel de, digamos, de abstracción artística increíble. Entonces, también los humanos tenemos toda esa construcción detrás en nuestra psicología que tiene que ver con el lenguaje como un elemento de seducción, el uso del cerebro y de del erotismo como un mecanismo muy importante y probablemente uno de los mecanismos fundamentales de distribución de poder y de tareas. Entonces, diversidad de género es una construcción cultural, pero no es independiente de las atribuciones de capacidad de recombinación de información genética que hay dentro de los organismos que hacen parte de la sociedad. Entonces, por eso es que puede haber hombres trans que están con mujeres cis biológicas y no pasa nada. Es decir, hay todas las posibilidades de emparejamiento o de actividad sexual, porque ninguna está destinada a la reproducción inmediata del individuo o de los individuos o de los genes, sino a la protección del colectivo. Ahí hay un debate fundamental y que no sé si esté presente en la comunidad, y es el debate sobre el gen egoísta, sobre si la selección natural opera exclusivamente incluyendo o excluyendo el material genético que está en juego en el acto sexual, o existe lo que llamamos la selección social, en la cual, por ejemplo, las personas célibes protegen el acervo genético colectivo, es decir, protegen las cualidades de personas que no están genéticamente vinculadas con ellas, que es un acto de altruismo increíble, porque uno diría, ¿y por qué yo voy a proteger los genes de un tercero o de una tercera? Pero todas las especies lo hacen. Entonces, ese debate en la ciencia hoy en día es importantísimo. Si existe o no la selección colectiva, la selección social, o todo es gen egoísta, como dice el profesor Richard Dawkins. Entonces, las siglas L, lesbianas, gays y todo eso, hacen referencia a una mezcla de identidades de género e identidades sexuales. Los comportamientos sexuales pues pueden ser abiertamente o anatómicamente homosexuales o reflejarse, digamos, de muchas formas en el tratamiento del cuerpo. Eso todo empeora y se vuelve un caos cuando incorporamos la tecnología y cuando empezamos a modificar nuestros cuerpos de manera experimental o de manera intuitiva para crear nuevas identidades. Entonces, las identidades de género, y no sé si he sido clara y perdón por esta digresión tan larga, las identidades de género hacen referencia a las manifestaciones que escogemos las personas para presentarnos ante el colectivo con algún tipo de referencia histórica o artística o erótica que puede ser explícita o no. Por ejemplo, yo soy Brigitte en honor a Brigitte Bardot, por razones que probablemente ahora no vienen al caso, pero que implican que mi identidad de género actual es una construcción deliberada y también
mi decisión de relacionamiento erótico responde a una, digamos, a una mezcla de pulsiones biológicas y de reflexiones y una autocrítica sobre el placer, que es donde la gente dice, uy, aquí esto está grave. Hasta hace, y termino con esto, hasta hace pocos años, la homosexualidad se defendía con el argumento de que así nacimos, así nació fulano o fulana y hay que aceptarlo así, que me parece un lamentable argumento determinista ante la voluntad, el ejercicio de la voluntad y de la capacidad de los seres humanos de manera crítica plantear nuestra existencia. Pero lo entiendo en la medida en que, de no ser por ese argumento, la discriminación y la persecución hubiese sido cada vez, hubiese permanecido letal. Pero hoy en día yo le digo a mis compañeros, compañeras homosexuales o que están en una etapa de exploración de ese tipo, que no le echen la culpa a la biología, porque no es necesario. Es un ejercicio libre y consciente de la voluntad. Ahora, las preferencias que uno tenga pueden tener una raíz biológica importante, pero de la misma manera que se cuestiona a las mujeres que no quieren tener hijos. Dicen, pero no es natural, ¿de dónde está tu instinto maternal? Y las mujeres responden, pues no lo tengo, no, y no me importa, no es mi función, no es mi voluntad, pues tenemos que respetar la propuesta que hacemos todas las personas de vivir con cierta identidad de género y con cierto tipo o estilo de vida sexual, siempre y cuando, por supuesto, no dañe a nadie. Qué interesante finalización que haces, y me gustaría preguntarte, Brigitte, ¿qué mensaje se le podría dar a las familias donde hay una persona diversa en cuanto a su sexualidad? Porque, por supuesto, la adolescencia empieza a develar esas diferencias en su cuerpo, en su pensamiento, pero existe la famosa frase salir del closet, y sé que es muy difícil lograrlo. Tú lo comentas en alguna entrevista en El Espectador. ¿Qué mensaje de tranquilidad podríamos darle a las familias y a los jóvenes que se encuentran en esa situación, digamos, de ocultar su sexualidad? Lo más importante siempre en la familia o en una colectividad es el amor, definitivamente. Es la posibilidad que todos, todas tenemos de participar con nuestros talentos y nuestras limitaciones de una construcción colectiva, de una construcción, digamos, bienaventurada de las cosas. Y por ese motivo, yo diría que no deberíamos preocuparnos tanto por la sexualidad o por la identidad que emerge, digamos, a lo largo de la maduración de las personas, porque lo que sí es dramático es la represión, lo que causa problemas psicológicos, problemas de convivencia, lo que se refleja posteriormente con violencia, con traumatismo, es eso. Si los niños y las niñas van creciendo de una manera espontánea, expresándose de una manera espontánea y encontrando su propia identidad, seguramente ahí vamos a experimentar un camino virtuoso y un camino de relacionamiento muy propicio para que todos tengamos un rol importante en la sociedad. Hablaste de bienaventuranza y es algo que le vamos a dejar para las conclusiones del padre Chamorro.
quisiera pedirle al agrónomo Octavio Cruz. Él me compartió hoy un documento, pues venimos preparando desde hace 8 días esta entrevista, Brigitte, y nos comparte un documento de fenómenos que se producen también en la naturaleza, en el reino vegetal. Octavio, adelante. Sí, gracias, Carlos. Sí. El tema es digamos, la imposición de una creencia que es netamente humana, porque precisamente si hay algo exuberante es la naturaleza y la biología, ¿no? En el sentido de que se pueden sacar a colación la cantidad de casos que tiene la naturaleza, empezando por el hermafrodito de las plantas, y que es que el ser humano impone una especie de consideración de decir que es que el sexo es reproducción, y resulta que, pues, o sea, si algo ha demostrado, pues, digamos, la evolución y la naturaleza es que, pues, en los millones de años que lleva la vida sobre el planeta, o sea, una cosa es la creación de la materia y otra cosa es la creación de la vida, ¿no? Y la vida, pues en sí, el famoso cuadro comparativo de que si todo el universo se hubiera formado en un año, se supone que nosotros los seres humanos estamos hablando de los últimos 15 segundos de ese año. O sea, nuestra presencia aquí es tan efímera y tan momentánea, digámoslo en este sentido, que venirnos a tomar esas atribuciones o venirnos a tomar esa decisión de creer. Entonces ahí es donde, pues, ahí también entro a mostrarle las espuelas desgraciadamente aquí a nuestro padre Chamorro, en el sentido de que yo siempre la religión la he mantenido como una especie de espada de Damocles sobre la misma humanidad, porque al final de cuentas son muchas de estas ideologías las que han terminado imponiéndose sobre ese caso. Hay un caso patético entre los simios que son los bonobos, ¿no? No sé si saben ustedes si el porcentaje de homosexualidad en los bonobos es del 60%. O sea, es algo tan escandaloso en ese sentido de hablar de que entre los bonobos machos y hembras la homosexualidad es algo casi que natural, casi que intrínseco en ellos. Y por ejemplo hay casos patéticos como por ejemplo los elefantes, y los elefantes es una de las especies también animales que más homosexualidad manifiestan, y uno diría pues un animal de ese tamaño. Los toros de Lidia, los bisontes, o sea, es que la cantidad de ejemplos serían casi los toreros. Bueno, los toreros, sí. Pero digo yo que al final en la naturaleza o sea, digamos que la excepción a la regla es casi que esta sexualidad humana, entonces, y es la que en parte, digamos, la manejamos como el criterio natural, y resulta que no es el criterio natural. O sea, debemos ser, o sea, ojalá tuviéramos esa capacidad de ser lo suficientemente amplios y abiertos para entender este tipo de cuestiones, pues, que lo que estaban hablando ahora, que pues, digamos que es una ¿cómo se llamaría? Una característica que el hombre debería disfrutarla más, que es que el sexo es diversión, el sexo es placer, el sexo es comunicación, el sexo, toda esa parte, pues, que es la que al final de cuentas debería primar. Entonces, pues ahí diría mi resumen. Tengo entendido que más o menos hay unas 4.000 variedades de sexualidad en la naturaleza. O sea, esos son unos porcentajes impresionantes, y nosotros estamos concentrados en 3 o 4 o 5 variedades de sexo como lo hacemos los seres humanos. Es más o menos mi... Bueno, y Octavio, y si se tiene en cuenta, tal como lo explicaste en el diplomado de altos estudios en pensamiento crítico, que las plantas nos antecedieron, pues ahí hay algo, una lectura importante que debemos hacer, pero no quisiera descartar, bueno, las gaviotas son en 60% lesbianas, me envía un dato aquí también Brigitte, pero
Ingrid, Brigitte dijo algo muy interesante y no lo quiero pasar por alto porque es que el tema de las presiones sociales frente a la homosexualidad y al interior de las familias es grande. El temor es bastante y nuestros jóvenes, adolescentes sufren en esa condición, pero Brigitte ha revelado la fórmula, Padre Chamorro, y es el amor de la familia. Ingrid, ¿cómo recibes esa propuesta de solución digamos, a la problemática de salir de esa condición de ocultamiento de su condición de género? Sí, efectivamente. Puedo utilizar palabras, Brigitte, me corriges, porque de pronto digo, no sé si condición de género sea lo correcto, porque estamos aprendiendo. Adelante, Ingrid. Brigitte dijo una cosa muy importante al inicio y hablaba del estudio y los viajes, que también pueden ejercer, digamos, una posición interesante para lograr establecer relaciones amorosas. Es decir, cuando yo conozco, yo puedo amar a eso que ya empecé a conocer. El amor, yo creo que se puede definir de diferentes maneras. Ahí ya el padre Chamorro podrá contarnos muchísimas cosas. Pero estaba pensando en los programas educativos, Brigitte, y yo estaba haciendo una comparación entre los programas educativos en Colombia y los programas educativos en Canadá. Y aquí a la persona se le enseña a buscar su sexualidad, a descubrir su sexualidad, no a imponerle, tú eres hombre o tú eres mujer, no. Hay un espacio en la búsqueda de la identidad sexual. Eso hace que haya una comprensión y facilite que la persona decida o no. Y eso hace que de pronto ya no hayan tantos suicidios en sociedades en donde la gente tiene que ocultar una identidad y hay tanta estigmatización que terminan suicidándose, o como lo que sucedió en estos informes de la Comisión de la Verdad, cuando vemos a cuántas personas asesinaron simplemente por tener una identidad sexual diferente. Por favor. Entonces uno dice, ¿qué le está pasando a una sociedad? ¿Hasta dónde llega la incomprensión por la falta de conocimiento? ¿Por qué no empezamos a trabajar con amor esos programas educativos desde la primaria? Porque eso pasa en las sociedades que yo no las llamo civilizadas, sino que de alguna manera han tenido una construcción social un poco más interesante. Yo creería que eso es amor. Perfecto. Ingrid, tocaste un tema y sí le pediría a Brigitte que nos pueda aclarar, porque precisamente retomo el tema del plebiscito por la paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. Se utilizó una cartilla que sacó la ministra Gina Parodi como el caballito de batalla frente a lo que ellos denominaban la identidad, ¿cómo fue que dije? La identidad de género, no, la ideología de género. Brigitte, explícanos un poco si esa cartilla era conveniente o no, porque con esa cartillita los llevaron a votar, como dijo el gerente de la campaña, berracos. Adelante, Brigitte. Pues yo escribí la introducción de esa cartilla por invitación de la ministra y que caramba, de no haber, de que no hubiera visto la luz, porque definitivamente la cartilla lo que enfatizaba era la importancia de evitar la discriminación y el matoneo de los estudiantes en los colegios, de promover la identificación temprana de los factores de riesgo que harían que una persona, por su condición o por su evolución y expresión de género, fuese reprimida o acosada por sus compañeros, cosa que sucede continuamente. La cartilla definitivamente nunca planteaba educación en género, nunca planteaba una propuesta de clarificación comportamental o estética sobre lo que significaba lo femenino y lo masculino, porque
claramente eso es un proceso que se vive mucho en la casa, en el hogar, en la comunidad, y no es tarea del colegio adoctrinar a nadie en términos de género. Pero, pues lamentablemente así se interpretó, y pues revelando que lo que sucedía era todo lo contrario. Hay colegios o hay procesos educativos donde sí hay una construcción deliberada y abierta, obviamente, sobre la noción de género. Las niñas son así, los niños son así. La educación en Colombia, por ejemplo, todavía retiene en algunos casos el enfoque de separación entre niños y niñas, y pues obviamente cada comunidad pues debe decir cómo quiere educar a sus hijos y a sus hijas en ese sentido. Pero yo creo que una educación laica, pública, sí tiene que tener una claridad importante sobre la defensa de los derechos de todos los miembros de la comunidad a experimentar en sus vidas qué es lo que quieren, y sin verse sometidos a la censura o a la violencia por parte de terceros. Ese fue un poco ese sigue siendo, digamos, todavía un tema delicado, porque estamos viendo pues en muchos países un cuestionamiento fuerte a las políticas educativas que no hablan explícitamente de cómo educar a los niños de manera diferencial a las niñas con base en su identidad genética o biológica. Cosa que yo creo que es un error, pero pues es parte de un debate muy vivo en el mundo actualmente. Pues mira, Brigitte, que Ingrid quizás nos dio la fórmula basada en el comparativo de lo que sucede en un país tan evolucionado como Canadá, y es el autodescubrimiento. Exacto. Me parece que digamos, esa posibilidad de permitir que los jóvenes descubran su sexualidad no es inducirlos hacia, por ejemplo, la homosexualidad, que es lo que es la forma como lo presentó la ultraderecha colombiana en el plebiscito. Y le voy a dar la palabra pues a un experto en esto, que es el profesor Pablo Emilio Obando. ¿Cómo ves esta temática de el autodescubrimiento de la sexualidad desde el colegio, Pablo Emilio, o la escuela? Bueno, por supuesto, qué interesante, aunque aclaro, no soy experto, curioso simplemente, y por supuesto hemos estado nosotros orientando algunas de las actividades en las instituciones educativas. Yo diría que es preocupante, doctora Brigitte y amigos de este foro, porque aún en las instituciones educativas, a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado ya en la última década, uno de los peores insultos que se puede decir entre compañeros es gay. Bueno, y eso genera una serie de situaciones difíciles, y es importante decir que estamos atascados en el tiempo, estamos atascados en una discusión, yo diría que hasta bizantina, pero que debe de alguna manera, con todos estos aportes, empezar a hacer mella en la sociedad colombiana. Bien lo decían al comienzo, al inicio de este importantísimo foro, nosotros lo que tenemos son creaciones culturales, y esas creaciones culturales muchas veces son producto de una imaginación. No vivimos libremente la sexualidad, somos esclavos todavía de esos conceptos, de ese maniqueísmo social, de los prejuicios sociales y religiosos, y todavía no podemos expresar libremente la religión. Yo creo que si hay algo sabroso y divertido que nos toca o nos corresponde rescatar a los hombres, es el erotismo. Y cuando digo hombres, estoy enmarcando a la especie humana. Bueno, yo creo que el erotismo es esa sustancia mágica, ese ingrediente prohibido, pero que de alguna manera nos va a reconciliar con la vida.
La escuela ha jugado un papel importante, pero nos hemos encontrado con una barrera infranqueable que es la familia. Es la familia la primera escuela y es la familia yo diría, ese semillero de prejuicios que impiden el disfrute natural del sexo. Yo creo que nosotros, después de conocer todos los aportes que nos ha hecho la ciencia, de acercarnos a la sexualidad, yo creo que hay un deber de todos de disfrutar la sexualidad, de vivirla sin temores, sin esos resquemores, sin miedos, no por obligación de ninguna manera, pero yo creo que los beneficios que nos deja la sexualidad son innumerables en todos los sentidos, físicos, biológicos, psicológicos, emocionales, afectivos. Es decir, yo creo que yo creo que el siglo XXI es el siglo de la sexualidad. Ya nos hemos enfrentado hace mucho tiempo sobre esos fantasmas que giran en nuestra cabeza. Pero yo creo que este siglo es el siglo de la sexualidad. Vamos a ir más lejos, doctora Brigitte. Ya se está hablando, por ejemplo, de la transferencia de la conciencia a seres no humanos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nueva ética vamos a tener que vivir? ¿Qué nueva legislación? Yo tengo en mis manos simplemente recordar, me gusta mucho la literatura y quería leerles, pero tal vez ya no es el tiempo. Lo voy a recomendar, como nos recomendaba la doctora Ingrid, mirar la película Barbie. Yo creo que como un homenaje a esos seres perseguidos, ultrajados, humillados, y yo diría que no tuvieron la oportunidad de encontrarse con la vida, de reconciliarse consigo mismo, de leer a Oscar Wilde, El ruiseñor y la rosa, el gigante egoísta, es decir, seres excepcionales que fueron perseguidos, condenados, yo diría estigmatizados por el simple hecho de no practicar una sexualidad impuesta por ese constructo social. Yo diría entonces, simplemente para finalizar, qué bueno este tipo de foros, pero definitivamente el siglo XXI es el siglo de la sexualidad o no es nada. Qué interesante intervención, Brigitte. Como puedes ver, nuestros miembros del Consejo Editorial se han preparado para escuchar una conferencia de tu nivel y quedamos muy satisfechos con lo expuesto hasta el momento. Vamos llegando al cierre y Brigitte, quiero insistir, no sé si queda claro ya la diferencia entre ideología de género y enfoque de género. Brigitte, ¿está claro eso ya en lo expuesto? Yo pienso que... Bueno, o hablemos de la diferencia entre ideología de género y enfoque de género en un minutico. En 2 minuticos. Bueno, yo creo que ideología de género corresponde a una intención política particular de vincular la construcción de categorías y roles de género con un tipo de sociedad. Entonces, pues, obviamente uno puede hacerlo, uno puede definir que los géneros son estos y que tienen estos y estos atributos y que esa es la manera en que el Estado, la comunidad debe funcionar. El enfoque de género lo que plantea es que es cierto, existen los géneros, pero cada persona puede construir su manera de representarse, manifestarse y participar en la sociedad con base en la construcción de esos atributos. Entonces, creo que hay una diferencia política muy importante en ambas perspectivas. Bueno, el profesor Guerra, dentro de los conversatorios que hemos tenido esta semana, me hablaba de una cosa es el sentir y otra cosa es el pensar, y tiene que ver eso con el enfoque y la ideología. Jorge Enrique, explícanos eso. Sí, Carlos.
a ver, es lo siguiente. Yo creo que quedó claro, ya está expuesto, así lo ha explicado Brigitte y otros participantes, Ingrid, y, bueno, que una cosa es lo biológico, o una cuestión es la cuestión biológica, que tiene, ya está demostrado, enorme diversidad, pero también está lo cultural, que es la construcción que se ha hecho sobre la sexualidad y la identidad. Entonces, en cuestiones de género, la biodiversidad tal vez puede ser infinitamente mucho más grande que la biológica. O bueno, pongámoslo en los mismos términos, pero son independientes. Puede que estén relacionados, pero cada una tiene su propia naturaleza. En ese sentido, ya también quedó explicado que la construcción, esa construcción cultural es un producto de la autonomía de los seres humanos. Es producto de los sentires, de las formas de integrarse a la sociedad, de relacionarse, de la afectividad, de todo lo que representa el sexo y todo lo que representa las relaciones entre las personas. Entonces, cuando se habla de ideología de género, eso es una construcción hecha directamente o construida directamente por los opositores a que haya cambios en la manera de ver todo este fenómeno. Entonces, yo pienso que esas concepciones tradicionales fundamentalmente ancladas en posiciones religiosas fanáticas y que desconocen la ciencia y desconocen el conocimiento, mejor dicho, lo que se ha llegado en el mundo con respecto a todo esto, todo lo que se ha avanzado en el mundo con respecto a todo esto, es que lo biológico es lo único que está presente y si no está presente la reproducción, entonces lo demás es pecado o es criminal cuando no se relacionan los dos, o es enfermedad, o las tres también pueden estar relacionadas. Pues, son condiciones o aspectos que se salen de la naturaleza, se salen de lo que está establecido naturalmente. Entonces, claro, la ideología, cuando se habla que es una ideología, se está haciendo referencia a que es una forma de pensar, porque las ideologías son formas de pensar. Entonces, y resulta que lo que existe son formas de sentir autónomamente las personas y por consiguiente no se puede hacer apología de las formas de pensar, de sentir autónomamente por parte de las personas. No se puede hacer apología, no se puede convencer a alguien que se vuelva homosexual o bisexual o transgénero o lo que sea, ¿cierto? Eso es cuestión absolutamente individual y si se intenta hacer eso, pues obviamente que se fracasa, porque eso no puede ser. Entonces, ese discurso de la ideología de género está montado sobre esos prejuicios y desconocimiento y ignorancia, porque eso es básicamente eso, ignorancia de lo que se ha avanzado hasta el momento. Yo creo que es importante señalar lo que se ha avanzado en este siglo. Tal vez fue Álvaro, el literato que acaba de hablar. Pablo Emilio Bando. Pablo Emilio, sí. Perdón que se me... que hablaba de la importancia que ha tenido
el avance en el siglo XXI de estos aspectos. Y es importante señalar que apenas en 1995, a finales del siglo pasado, la sociedad, la sociedad de la salud mundial, la Organización Mundial de la Salud, dictaminó que la homosexualidad no era una enfermedad. Hasta hace menos de 30 años. Y en aspectos ya de matrimonio entre parejas del mismo sexo, que es como lo que determina fundamentalmente en un país qué es lo que define el antes y el después en esa ruptura o en ese reconocimiento a esa ruptura que se está dando y que tiene tantas resistencias. Es lógico que también eso tiene un proceso, pero en el momento que se logra, eso todo se ha logrado en el siglo XXI. El primer país fue Países Bajos en el 2001, que aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Le siguió Bélgica en 2003, Canadá y España en el 2005, Sudáfrica, el primer país africano y el único hasta ahora, 2006. Noruega y Suecia en el 2009. Argentina en el 2010, el primer país latinoamericano. En Latinoamérica, después de Argentina, prosiguieron Brasil y Uruguay en el 2013. Colombia en el 2016. Después. Es decir, incluso después de Colombia están países europeos como Finlandia y Alemania. Y en el 2017 y Austria en el 2019. Bueno, en Latinoamérica después siguieron Ecuador, Costa Rica, Chile y Cuba el año pasado. Mediante un plebiscito se logró eso. En México también es legal en algunos estados desde el 2010 y en Estados Unidos se aprobó en algunos estados desde el 2015. Italia ni Europa Oriental lo han aprobado. En Asia, el único país de Asia ha sido Taiwán. Entonces, esto es un avance enorme solamente en el siglo XXI. Ahora, para no hablar de la criminalización de la actividad homosexual en el mundo, 67 Estados miembros de la ONU, casi la mitad de ellos de África, aún criminalizan la actividad sexual, consexual entre adultos del mismo sexo, según un informe de ILGA de 2020 sobre homofobia de Estado. Es decir, el avance, incluso hay que señalar, en Colombia el avance ha sido muy grande, supremamente grande. En Colombia las personas homosexuales forman parte de un grupo que ha sido históricamente marginado y discriminado, inclusive por el derecho. Esto es supremamente importante porque cuando es el derecho el que discrimina, entonces estamos en un mundo sin salida porque no es legal, La Corte Constitucional ha tenido un papel preponderante en Colombia en el reconocimiento de derechos a personas homosexuales. Desde una interpretación evolutiva ha ido extendiendo su protección primero al ejercicio de derechos individuales sin discriminación hasta llegar a derechos como a conformar una familia y contraer matrimonio. Entonces, sí. 30 segunditos porque vamos ya al cierre con la última pregunta para Brigitte. Ojo, no, esto a mí me tiene encantado esto del amor y el autodescubrimiento, Ingrid, y vamos a hacer un cadabresquis hoy también antes de las conclusiones. Entonces, 30 segundos, Jorge. Sí, yo quería resumir, sintetizar rápidamente lo final, es que en Colombia la importancia de esta consecución de la lucha por los derechos es fundamentalmente la Corte Constitucional, pero
está precedida de un elemento fundamental que es la tutela desde la Constitución del 91. Entonces, la tutela es la que empezó a lograr individualmente la consecución de los derechos, hasta que finalmente se concretó, y fundamentalmente el papel que desempeñó el magistrado Carlos Gaviria Díaz, basado en la premisa de la autonomía de las personas para tomar decisiones. Eso es lo que quería decir. Interesante, historiador Jorge Enrique Herrera, y qué bueno que hayas rememorado a ese gran jurista, magistrado Carlos Gaviria, que fue un filósofo y abogado muy adelantado a sus épocas. Brigitte, vamos ya con la última pregunta al cierre, y nace un concepto que no lo había escuchado, te lo escuché a ti y también a Ingrid ayer que hablamos, y es el tema de la interseccionalidad. ¿Qué es ello y qué implica? Pues imagínense el entrecruzamiento de las múltiples discriminaciones. Cuando una mujer negra, madre soltera, HIV positivo, víctima del desplazamiento forzado, tiene que analizar su identidad y presentarse ante la sociedad, claramente tiene una multiplicidad de factores de vulnerabilidad que convergen sobre sí misma y que tienen distinto peso dependiendo en qué tribunal o en qué contexto social lo haga. A eso llamamos interseccionalidad, al entrecruzamiento de condiciones de diversidad. Y eso hace que la sociedad se enfrente a la obligación de incluso recoger el LGBTIQ+ y volver a la noción de persona. Todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales ante la ley y tenemos que ser protegidas por el Estado, que es un elemento digamos, que cierra un poquito el círculo y que a muchas de las minorías o de quienes participamos de esa constitución de la diversidad no necesariamente les conviene o nos conviene, porque la constitución de la persona como sujeto de derecho, que es algo muy clásico, eventualmente en las condiciones actuales de persecución y de racismo y de discriminación por cualquier razón, puede ser un deterioro, digamos, en el reconocimiento de los derechos. Pero yo pienso que es la aproximación obvia en el que todos los seres humanos somos iguales y en términos de derechos. Interesante tema de esa conjugación, entonces, de factores que pueden discriminar y de qué manera a una persona. Brigitte, fantástica esta entrevista, me ha encantado, y también la intervención de nuestro equipo del Consejo Editorial. Agradecemos muchísimo toda esta conferencia, esta riqueza de conceptualización. Y estamos emocionados, entonces ya, Padre Chamorro, vamos a hacer un cada vez quiz. Voy a comenzar yo. En el orden de pantalla, con la palabra que yo termine, continúa Brigitte, luego Ingrid, Pablo Emilio, Jorge Enrique, Manuel Dolores, el poeta latinoamericano Manuel Dolores Chamorro, y finaliza el poeta tremendista Octavio Cruz, que está abajo de pantalla, pero ya lo subimos. Entonces, pues iniciemos. He estado copiando algo de lo que dicen y también me metí un poquito a las redes para mirar. Iniciamos entonces. En la antigua Grecia y Roma, la diversidad sexual se abordaba pacíficamente. En Egipto, en la mastaba de Saqqara, aparecieron imágenes que representan las relaciones homosexuales. En Mesopotamia, se describen prácticas masculinas ya desde el periodo sumerio, lo mismo en Babilonia, pero en contraposición los asirios eran intolerantes con la
homosexualidad masculina. En China se tiene conocimiento de prácticas sociales desde la antigüedad del Panguandán. Muestra en su recopilación de citas sobre la homosexualidad en textos antiguos de todos los emperadores de la dinastía Han. En la India hay registros históricos en el Rig Veda, y si avanzamos hasta la Edad Media, también sucedía, pero a principios del siglo XX es donde más se ha atacado la homosexualidad. Y entonces, Alan Turing, tras descifrar los códigos de la máquina Enigma, muerde la manzana envenenada. Envenenada porque se sorprenderían todos nuestros antecesores de la limitación a la que hemos conducido el erotismo y el disfrute del cuerpo y la construcción de relaciones colectivas gozosas y constructivas. Yo quisiera darle la palabra a cualquier otro que esté por ahí, porque yo estuve atendiendo otra cosa y no pude escuchar tu lectura, Carlos, discúlpame. Tranquila, Pero, tranquila. Comienza con constructiva y habla sobre lo que has entendido de la sexualidad. Ok. No, yo tendría que comenzar más con interseccionalidad, porque estaba haciendo una reflexión y les voy a dejar una pregunta a ustedes, y es, ¿piensan ustedes que Francia Márquez, de acuerdo a este concepto de interseccionalidad que hemos escuchado de Brigitte, es una mujer que la entrecruzan diferentes condiciones de diversidad, y en ese sentido ustedes piensan que la acompaña diferentes factores de vulnerabilidad? Es como un ejemplo frente a lo interseccional, y es una simple reflexión para ustedes. Pablo. Bueno, perdón, ahí me perdí la última palabra. ¿Cuál fue? ¿Vulnerabilidad? Ustedes. Bueno, diría yo vulnerabilidad de la manzana envenenada que continuamente nos obligaron a comer. No solo la serpiente, sino también el árbol. No solo ese Dios, sino también el hombre. No únicamente aquellos que nos llevaron a transitar por un camino equivocado, sino también aquellos que se negaron a salir del closet, que se escondieron, que se encerraron, que se negaron la posibilidad de vivir y disfrutar su sexualidad. Pero reitero que el siglo XXI es el siglo de la sexualidad, el siglo del autodescubrimiento, el siglo en el cual superaremos ese miedo de comer la manzana envenenada y ese miedo de cohabitar con Eva y con la serpiente. La serpiente está viva, más que en la antigüedad a principios del siglo XXI. Y está viva precisamente por los avances y por el reconocimiento y la autonomía que las sociedades empiezan a darle a hechos punibles que eran considerados punibles, enfermedades o pecado. Por consiguiente, hoy día la lucha es muy complicada. Esperemos que las sociedades avancen y derroten fundamentalmente la ignorancia. Padre. La última palabra fue indiferencia. Ignorancia. Ignorancia. Bueno. La ignorancia nos lleva a dividirnos. El amor, que creo que es la palabra que todos manejamos, siempre nos unirá. Ese amor que se hace realidad
en cada uno de nosotros. Ese amor que vence todas las barreras. Ese amor que realmente es la fuerza que hace de nosotros personas que más tenemos para unirnos que para dividirnos. Ese amor que yo llamo ágape, en el sentido de que ese amor divino, el que yo creo, solamente se puede expresar también en el héroes y en la filía, en el héroe y en la filía. Ese amor que nos une tiene que estar mirando no solamente lo del sexo, que es importantísimo, y lo del género. Creo yo, y los invito a todos, a que nos unamos también el amor para que sacar a tanta gente de la esclavitud económica, de la esclavitud social, de gente con hambre, de gente que no tiene medicinas, de gente que no tiene vivienda, de gente que muere y vive en las calles. Entonces, eso es lo que a mí me lleva en el corazón y lo que me une con todos ustedes, porque sé que cada uno de ustedes lleva, de acuerdo a su formación, de acuerdo a sus creencias personales, siempre creo que lo hacen por amor y no por odio con nadie, ni por dividirnos, sino siempre unirnos. Poeta tremendista, no tienes audio. Unirnos. Sí, decía que unirnos para superar los perjuicios que poseen los prejuicios, hasta ahora no ha podido ser dimensionado en la justa dimensión ni en la debida magnitud. Bueno, un aplauso para todos. Qué poema tan bello. Vamos a incluirlo, Pablo Emilio, en el libro Poema 100 del Centro de Pensamiento Libre. Tenemos muchísimo material y le vamos a pedir a la científica Brigitte Batista que nos haga la introducción a este Cadravés dentro del libro. Bueno, vamos ya a las conclusiones, Brigitte, unas palabras finales ya para el cierre. Bueno, no, pues ante todo agradecer a todos pues su generosidad y su disposición a esta conversación. Creo que es un tema absolutamente nutritivo para las conversaciones. Yo creo que el siglo XXI, como bien dice Pablo Emilio, trae una reflexión central sobre cómo amamos en lo físico, en lo espiritual, cómo nos unimos como personas y además de respetarnos, nos proyectamos hacia un futuro lleno de incertidumbre que nosotros mismos hemos ayudado a construir por ignorancia o por mala voluntad, es cierto. Entonces, pues de verdad, muchas gracias, Charlie, al Centro de Pensamiento. Creo que es un espacio absolutamente maravilloso poder disponer de estas capacidades. A ti, Brigitte, por tu disposición. Sabemos que tienes actividades personales que son muy importantes que debes atender. El día de hoy, Ingrid, vamos a hacer un reconocimiento a dos PhD, dos doctores que nos han acompañado como panelistas en el programa Sapiens. Vamos a iniciar con la PhD Brigitte Batiste. Me dicen si aparece completo el certificado. Sí. Por Sí. favor, presidente del Consejo Editorial, Octavio Cruz, le damos el certificado. ¡Au! Sí, aquí le hacemos entrega de este pequeño homenaje y entonces pues espero que lo reciba con mucho orgullo, Brigitte. Orgullo, alegría, qué maravilla, de verdad.
Muchas gracias, qué bonito detalle. Bueno, perfecto, Brigitte. Tenemos también el mismo certificado para el PhD presbítero Manuel Dolores Chamorro, padre Chamorro. Reciba este reconocimiento. Pues imagínese, si no lo recibo con alegría, con inmensa alegría, y sobre todo con un reconocimiento especialísimo a cada uno de ustedes por respetarnos mutuamente en lo que cada uno de nosotros pensamos. Así que se hace verdad de que aquí cuando nos reunimos, el pensamiento libre es el que campea. Muchísimas gracias, de verdad y de todo corazón. Muchas gracias, padre Chamorro, de verdad. Un aplauso para estos dos doctores que nos han acompañado ya en varias sesiones y con su generosidad de tiempo. Sabemos que esto no es fácil, dedicarle tiempo y sobre todo a veces salen temas como el de hoy que han sido tabú para la sociedad. Este reconocimiento lo hacemos tradicionalmente cada año a los panelistas que nos han acompañado con estas temáticas. Por lo tanto, no estamos discriminando al profesor Pablo Emilio Bando, a Ingrid y a Octavio, porque ellos ya lo han recibido hace más de 2 años. Y Brigitte, pues entonces tendré la oportunidad, ojalá podamos vernos la próxima semana para entregártelo personalmente y ojalá ocupe un lugar especial en tu biblioteca. Y lo mismo, padre, seguramente voy a ir a Ipiales en octubre a promover las elecciones, estamos en campaña, y también entregaré de manera personal este reconocimiento a este líder del suroccidente colombiano, Brigitte, entre el padre Manuel Chamorro y el literato Pablo Emilio Bando, mueven las causas sociales del sur de Colombia en todos los Andes de América y de ahí hacia abajo. Entonces, muy bien. Bueno, padre, cerramos. 30 segundos. Padre Chamorro, tus conclusiones. Yo creo que mi conclusión es 3 palabras prácticamente. Primero, felicitaciones a nuestra ponente y a todos los participantes. Primera conclusión. Realmente es extraordinario estar en una reunión como esta. Segundo, he aprendido muchas cosas que ignoraba. De verdad se lo digo. Me ha abierto horizontes, me ha abierto caminos. Muchas gracias por eso. Y en tercer lugar, vuelvo a repetirles de todo corazón que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Alabado sea el Señor. Amén, padre. Amén, padre. Muchas gracias. Literato Pablo Emilio Bando. Bueno, con esa voz de admiración a la doctora Brigitte, ¿verdad? Qué oportunidad tan bella de compartir con usted, única, excepcional. Estas son las cosas buenas del Centro de Pensamiento Libre. Gracias, cofrade, porque la sentimos cerca, le estamos dando un abrazo a ese ser tan excepcional, tan valioso, de que nos ha transmitido, yo diría, tanta espiritualidad. Yo diría simplemente 2 cosas. La primera, que el amor es la religión universal. No hay opción alguna. El amor es la religión universal. El templo, pues son nuestros pensamientos. La segunda, que el órgano sexual más fuerte, más grande, más intenso que puede tener el ser humano es el cerebro. Hoy hemos hecho una orgía de pensamientos, mi estimado cofrade. Yo creo que hoy nos hemos de verdad estrechado todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, de verdad, con ese órgano tan importante que es el cerebro. Pues este tipo de momentos que se repitan, cofrade, doctora Brigitte, qué emocionante, qué orgullo haber compartido con usted. Pues
ojalá Brigitte tenga tiempo para que toquemos otros temas que por supuesto se van a ir desarrollando durante el transcurso pues de este periodo del programa Sapiens. Bueno, el maestro, estoy que le doy un beso a Octavio, Pablo Emilio, con tu intervención. A ver, Octavio, tus conclusiones. No, gracias, y al final de cuentas, esto es una muestra de la diversidad, y que como seres humanos debemos estar abiertos a todo este tipo de temas, y que pues el programa ha sido precisamente un salto neuronal para que algunos lo entiendan mejor, ¿no? Gracias. Me gusta eso, salto neuronal. Qué maravilla. Incluyamos esa frase dentro de nuestro catálogo. Historiador Jorge Enríquez Guerra. Sí, yo, mejor dicho, he visto un programa maravilloso, excelente en todo sentido. Todas las intervenciones han sido muy cualificadas. Creo que se ha cumplido una misión. A Brigitte, muchísimas gracias por su enorme aporte a este programa, y yo creo que en lo fundamental es rechazar ese concepto de ideología de género que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede en el mundo cultural y vivencial que tenemos todos los seres humanos. Por consiguiente, yo creo que es importante, en primer lugar, reivindicar el derecho y reivindicar los derechos. Es decir, que no haya equívocos con respecto a eso. La diversidad es innegable, y lo que reclama la igualdad son los derechos. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, historiador. Bueno, Ingrid, entonces vas tú como mujer del panel de analistas al cierre con tu conclusión final, y quiero pedirle a Ingrid que en adelante nos acompañe cuando pueda en los programas, porque siempre es muy, muy, muy grato escucharte y bueno, y también ejerzas tu liderazgo, que lo has hecho a nivel internacional, aquí también en este foro. Adelante, Ingrid, con tus conclusiones. Muchísimas gracias. Bueno, se nota que casi no vengo porque el ejercicio anterior no lo había comprendido. Fue un ejercicio maravilloso el que hicieron con la poesía. Les prometo que para el próximo voy a estar más atenta y lo voy a comprender mejor. Resalto de este programa efectivamente esta manera tan sencilla y pedagógica de hablar de temas tan difíciles. Pero cuando escucho al padre Chamorro decir, aprendí, yo creo que se cumplió el objetivo. Y el ejercicio de escucha que se ha desarrollado ha sido de una manera humilde, con el corazón. Ustedes han escuchado sin resistencia y han estado abiertos a introducir nuevos conceptos. Entonces, yo creo que eso es lo maravilloso, esa apertura que ustedes han mostrado, ¿no? Porque hay mucha resistencia. A veces, seguramente, Brigitte, en algunos públicos no has experimentado de pronto toda esta apertura, y a veces ataques y, bueno, cantidad de cosas. Pero hoy, efectivamente, con estos panelistas además tan diversos, yo me quedo escuchando a Pablo Emilio, ¿no?
todo el tiempo pensando en que este es el año de la sexualidad y que tenemos que desarrollarnos en ese sentido, y bueno, maravilloso eso. Lo que decía Octavio frente a las diferentes sexualidades en términos de la naturaleza, cómo nos abre también ese espectro, hablar del amor en esas diversidades, ¿no? El concepto de familia, que hay que empezarlo a trabajar también. Creo que ese puede ser un tema que hay que empezarlo a desarrollar, porque sí, a veces el concepto de familia está ahí como muy cerrado, y eso hace que hayan tantas violaciones a los derechos. En general, es muy positivo, Brigitte, gracias, y ojalá podamos estar juntas otra vez con estos panelistas maravillosos y que se repita. Muchísimas gracias. Bueno, hay que invitarla a Canadá. Bueno, Indiscutible. Concluimos entonces con este foro tan interesante en Sapiens. Octavio, llevamos más de 200 programas Sapiens y siento que este ha sido un programa que lleva un mensaje social muy importante, y ese es el objetivo de esta extensión del Centro de Pensamiento Libre. Y bueno, concluimos entonces que el amor y el autodescubrimiento es lo que nos puede facilitar superar esa barrera de temor, esa barrera de discriminación en nuestros adolescentes. No queremos un suicidio, un rechazo más. Pablo Emilio, en Colombia, que nuestros jóvenes sin temor a alguno descubran su sexualidad, su orientación. Y concluyo entonces que ese pérfido concepto de la ideología de género que se ha esbozado como una herramienta política en Colombia no existe. Recuerden que lo dijimos en Sapiens, y por favor saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. Adiós.